Cordial y afectuoso saludo a quienes se conectan con la señal de televisión de CTV Barranquilla y su programa El Termómetro. Como siempre, es un verdadero placer estar con ustedes para analizar los grandes temas de la actualidad informativa local, regional, nacional e internacional. Hoy seguimos con este ciclo de conversaciones con los candidatos a las principales corporaciones públicas en el departamento del Atlántico. Una campaña que empieza a bajar la temperatura, así como el clima ya siente algunos niveles de refrescamiento en la ciudad. La intensidad de los 2 primeros meses ahora parece que ha entrado en un letargo, como si los candidatos estuviesen esperando la recta final de la campaña. Sin embargo, a pesar de eso, se observan reuniones, meetings, muchas actividades sociales específicamente, y en las redes sociales un bombardeo permanente de información, fotografías y actividades. Pero aquel carnaval que era típicamente las campañas en la ciudad de Barranquilla, no sabemos si es por el calor o por qué otro tipo de circunstancias ya no se siente de la misma manera. Para hablar de cómo van las campañas específicamente en la gobernación del Atlántico, hoy tenemos un invitado muy importante, el candidato a la gobernación Raimundo Marenco por el partido ADA. Doctor Raimundo Marenco, muchas gracias por estar con nosotros en CTV y bienvenido nuevamente al Termómetro. Doctor Julio, muy amable por la invitación, a todas las personas que nos ven y nos escuchan, un cordial saludo y bueno, siempre muy agradecido por esta oportunidad de dirigirnos a todos los habitantes del departamento del Atlántico. Agradecidos nosotros, doctor, por el espacio, sabiendo la intensa agenda electoral que tiene un candidato a la gobernación y que prefiera a nuestros televidentes para estar en contacto con ellos. Es cierto que se está refrescando la campaña, ha bajado un poco la intensidad, están recargando energía para los últimos 15 días, ¿o cuál es su sensación, su percepción en esta contienda electoral? Bueno, yo creo que con lo que está sucediendo a nivel general, en lo que respecta a nuestra campaña, el ejercicio es a la inversa, de acuerdo a lo que se nota. La campaña nuestra se está calentando muchísimo, sobre todo con ese respaldo decidido que estamos obteniendo de las fuerzas del pacto histórico, porque de hecho el señor Varela se encargó de echarlos a todos, despreciarlos, incluso de agredirlos. Y bueno, eso finalmente, ¿qué produce? Produce una desbandada de sus huestes y se han venido a respaldar nuestra propuesta e igualmente lo que sucede en estos sectores de Don Bosco, de La Chinita, porque también tenían la intención de respaldar una candidatura como la del señor Verano. Sin embargo, pues todas esas fuerzas progresistas, alternativas, de izquierda, todos esos movimientos que claman por una renovación política en el departamento del Atlántico se han venido a respaldar decididamente nuestra propuesta. Entonces vemos que las candidaturas de ellos, sus campañas electorales, se enfrían no solamente por esa desbandada que sucede, sino que además ya no les está alcanzando la plata y prácticamente están sin dinero. Y esta es una campaña que es completamente atípica a lo que usualmente solía desarrollarse en otros procesos electorales, porque el voto de opinión se ha capitalizado muchísimo en nuestro departamento y ese voto de opinión pues es imposible de que lo conduzcan como si fuese un rebaño en manos de un gamonal. No, ya la gente ha reflexionado, se ha concientizado, se ha mentalizado
de la necesidad de un cambio, de la necesidad de ir aparejado a unas políticas progresistas que no solamente involucran a los sectores sociales menos favorecidos, sino a sectores empresariales del Departamento del Atlántico que también han sido castigados con estos modelos de gobierno. Entonces la gente se cansó, la gente está extenuada de tanto maltrato por parte de esta clase política que hoy día está representada por dos personas. Lo hemos llamado claramente un monstruo de dos cabezas, y ese monstruo de dos cabezas tiene prácticamente exterminado el desarrollo social, el desarrollo empresarial del Departamento del Atlántico. En consecuencia, en tanto las campañas de ellos se enfrían, la nuestra se calienta, sube la temperatura. Sube la temperatura, nos está diciendo el doctor Raimundo Marenco en las campañas. Las demás frías y la de él subiendo. Algunos estudios de opinión muestran efectivamente que usted se está posicionando ya como la tercera fuerza en el Departamento del Atlántico. ¿Le alcanzará, según esa encuesta que acaba de salir de Métrica, usted aparece detrás del voto en blanco con un 4% aproximadamente, con un 6% aproximadamente? Aquí tenemos la encuesta específicamente de la firma consultora de Bogotá, Métrica, en la cual aparece en efecto usted en la tercera posición. ¿Es una tendencia? ¿Se aproxima el caballo al final de la meta? ¿Cuál es su proyección y su pronóstico en este ejercicio electoral? Julio, aquí hay que ser claro. Yo las encuestas ni las descalifico ni las acredito. Hay una realidad que son resultados dispares entre todas ellas. Hace aproximadamente un mes salió una encuesta en donde yo había alcanzado un posicionamiento en tercer lugar del 18% de los niveles de favorabilidad en la población del Departamento del Atlántico, el señor Verano el 29% y el señor Varela el 22%. De todas maneras, aquí hay un sentimiento generalizado en el Departamento del Atlántico de un rechazo profundo a las castas políticas tradicionales que son quienes respaldan a estas dos candidaturas. La tercería que nosotros estamos representando cada día se fortalece más precisamente porque existe una profunda coincidencia entre lo que clama el electorado y con las propuestas que nosotros estamos ofreciendo en procura de un bienestar social, pero un bienestar social integral. Entonces, cuando uno está en los territorios, cuando uno está en la calle, observa, pero con mucha claridad, la animadversión y el rechazo profundo a una candidatura como la del señor Verano. Aunado a ello, él está padeciendo los efectos de esas decisiones de la Corte Suprema de Justicia respecto a todas aquellas personas que estuvieron involucradas en hechos de corrupción electoral. Entonces, no tiene ninguna clase de lógica que supuestamente el señor tenga un porcentaje altísimo. Igualmente sucede con el señor Varela. Esos problemas de corrupción al interior de Cor Magdalena que lo impregnan a él, aunado a toda esa tragedia social que causa el negocio de su familia, me refiero a las grúas, me refiero a las motos, a todo ese drama social que él encierra, pero aparejado adicionalmente a que en su última campaña electoral en la que participó como candidato a la gobernación del Departamento del Atlántico, estuvo respaldado frontalmente por todos esos fenómenos de corrupción electoral. Y ya todos sabemos los nombres. Entonces, nosotros hemos venido capitalizando un pueblo, un electorado que clama un cambio, una manera distinta de gobernar, que clama una reivindicación y una atención.
Y ese modelo de cambio, esas propuestas de desarrollo, esas propuestas de cara a evitar un abuso de poder o el enriquecimiento, sino a construir un proyecto político y construir un programa para el beneficio de la gente, está calando mucho, porque es la diferencia entre lo que ellos proponen como continuismo para tratar de perpetuarse en el poder y lo que clama la sociedad en el departamento del Atlántico, que es un auxilio, es una manera de poder respirar ante tanta agresión cometida no solamente por los sectores gubernamentales, sino también por estas empresas de servicios públicos o incluso por toda esta estratagema que ellos han ideado de cara a perpetuarse para seguir esquilmando el erario y poder alimentar al grupúsculo que los acompaña con la contratación estatal. Estamos proponiendo democratizar la contratación estatal de cara a una sociedad transparente que clama un cambio para un mayor desarrollo. Entonces esa propuesta que nosotros estamos planteando con solidez, con seriedad, con contundencia, ha calado en el electorado, en el departamento del Atlántico. De allí los altos niveles de respaldo que nosotros tenemos. Por tanto, pues no nos hacemos daños mentales, no van a amilanar ninguna clase de resultado nuestro ímpetu de cara a obtener la gobernación del departamento del Atlántico, pero yo digo algo, tampoco y mucho menos van a desilusionar a la gente, porque ya la gente está concientizada y saben que todas estas estrategias forman parte de un ardid, de un complot que ellos tienen maquinado, pero lo que no conciben y con lo que no cuentan es que la gente ya reflexionó de cara a buscar un mejor futuro para ellos y sus descendientes. La reflexión de la gente entonces apunta a repensar y reimaginar el contexto. ¿Cómo se da una situación diferente en el departamento del Atlántico? Para finalizar este apartado de las campañas, ha habido un amplísimo debate tanto en la teoría como en la práctica. Es en sentido amplio y general importante la utilización de vallas publicitarias, la inversión en propaganda política en los medios de comunicación y en las redes sociales, el contacto directo y permanente con la gente y esas grandes actividades que ya no se ven, la tarima y la plaza. Parece que los candidatos prefieren más bien caminar, avanzar, repartir volantes que tomar el micrófono, la tribuna y la tarima como se hacía en otrora. Bajo esos 4 ángulos, ¿cómo ha desarrollado usted su campaña, doctor Raimundo Marenco? De cara a la gente, a través de los medios de comunicación, los distintos que hay, de cara a las comunidades, caminando abiertamente con ellos, pero sobre todo exponiendo ideas y planteando soluciones, programas. Y aquí hay algo muy llamativo, y es que prácticamente mientras los demás candidatos le huyen al micrófono, le huyen a los debates, sienten miedo de confrontarse con los demás candidatos, pues nosotros estamos saliendo y hablando y proponiendo, porque tenemos la convicción de que nuestras ideas están calando en el electorado en el departamento del Atlántico, que existe una respuesta positiva, una respuesta favorable, sobre todo con esos niveles de concientización y de la necesidad de un real cambio en el departamento del Atlántico. Créame que la gente no es tonta, de que porque haya muchas vallas o en cada municipio del departamento del Atlántico haya 2, 3 vallas o haya publicidad pegada en los postes que hasta ni siquiera pierden esa costumbre de estar deteriorando visualmente el urbanismo en los sectores del departamento del Atlántico. Eso ya no cala. La gente quiere contenido,
quiere evaluar cuáles son las propuestas, quiere saber cuáles son los programas para verdaderamente tener la posibilidad de confrontar, ponderar, comparar y tomar una decisión de cara a un cambio. Pero bueno, ellos son conscientes que entre más hablan, más corren riesgos. Entonces uno los ve tiktokeando, payaseando en redes sociales, como si la gente fuera estúpida, o si la gente fuera tonta. Incluso eso hasta ofende la inteligencia de creer o pretender que con una tontería a través de una red invasiva pueden cooptar o captar la atención del electorado. Abran la boca, pongan de plano sobre la mesa cuáles son las propuestas y cómo van a atender esa necesidad de cambio que clama el Departamento del Atlántico en su esencia. Entonces, pues la verdad que nosotros estamos muy tranquilos porque tenemos la seguridad de que las propuestas que estamos planteando son aquellas que claman los distintos sectores del Departamento del Atlántico. Insisto, no solamente ese tejido social que se encuentra deteriorado, abandonado, excluido, oprimido, sino también ese tejido empresarial, porque hasta allá van a llegar los beneficios sociales de nuestra administración, de rescatar a todos esos sectores empresariales que hoy día son excluidos deliberadamente por una estrategia que les impide acceder mínimamente a unos niveles de participación en los procesos de selección en cuanto a la contratación estatal se trata. Entonces nosotros estamos pensando integralmente en ofrecer beneficios a todos los sectores de la sociedad. No estamos solamente orientados a proponer ninguna lucha de clases ni nada por el estilo, antes por el contrario, crecer como sociedad, crecer como seres humanos, ayudar a la juventud, ayudar a todos los individuos, ayudar en materia de seguridad, en materia de educación, en materia de empleo. Ese es lo que nosotros estamos proponiendo. Entonces, la gente no es tonta, se está dando cuenta de que estos son más de lo mismo, un continuismo que pretende perpetuarse en el poder para seguir esquilmando el erario en procura de enriquecerse ellos y con base en el sacrificio y en el empobrecimiento de la sociedad. En tanto nosotros estamos proponiendo una construcción y un enriquecimiento y un fortalecimiento de la sociedad que se encuentra frágil y debilitada, ¿no? Sube la temperatura en el termómetro. Una pregunta que mucha gente se está haciendo a propósito de un reciente video filtrado desde la Fiscalía en el cual Nicolás Petro señala que el candidato de un sector del pacto histórico era Alfredo Varela. La declaración previa de Alfredo Varela era decir que él no militó ni en la izquierda en ningún momento, ni ha sido nunca de izquierda. Se supo lo que ocurrió con el candidato Máximo Noriega, quien a última hora se le negó el aval y como plan B inscribieron con el partido Fuerza Ciudadana a su esposa Verónica. La pregunta, doctor Marenco, ¿se quedó el pacto histórico sin candidato en el Departamento del Atlántico? ¿Quién es el candidato del pacto histórico? Porque recordemos que el pacto ocupó el segundo lugar en el debate anterior y eso le permitió llegar a la Asamblea Departamental a liderar la oposición. Hoy, bajo su criterio, ¿no existe candidato del pacto histórico? ¿O quién es esa persona que represente la fuerza del cambio en el territorio atlanticense? El ejercicio es muy sencillo, muy simple. Nuestra candidatura no obedeció a ningún accidente. Desde un principio propusimos nuestro nombre, tuvimos el aval de la Alianza Democrática Amplia, que es un partido fundador del pacto histórico. Aquí no ha habido nada coyuntural, nada de desespero, ni mucho menos una pretensión particular alrededor de unos intereses personales. Aquí lo que hay es una vocación
de servirle a los habitantes del departamento del Atlántico, pero sustancialmente aparejada a esa necesidad de cambio que clama el país y por supuesto que clama el departamento del Atlántico. En ese contexto, Raimundo Marenco es el único candidato a la gobernación del departamento del Atlántico que tiene legitimidad política y jurídica para representar los intereses del pacto histórico en el departamento del Atlántico. Usted lo ha dicho, Julio, el señor Varela, en medio de esa cobardía que lo identifica, pues lo pusieron a temblar a nivel nacional cuando señalaron en una entrevista de que él era el candidato del pacto histórico en el departamento del Atlántico. Y en medio de esa cobardía, de ese temor que lo identificó, pues renegó y despreció y ultrajó, además de humillar a las bases del pacto histórico. Entonces, no sé por qué el tipo se avergüenza de un respaldo tan legítimo, tan valioso de una comunidad que clama un cambio y que con 670,000 votos respaldó la presidencia de Gustavo Petro, y hoy encontramos que pretende capitalizar una votación en el departamento del Atlántico con una estrategia que está construyendo junto a una persona, a un individuo que se caracteriza por cometer crímenes contra los procesos electorales en distintos países de Latinoamérica, y lo paradójico es que lo hace desde los Estados Unidos. Lo que están cometiendo son crímenes cuando trazan una estrategia de confundir al elector, de confundir a las fuerzas del pacto histórico, de confundir al progresismo. Entonces vemos que son capaces de todo, están desesperados. El señor es igual de perverso en su comportamiento político que el señor Verano. Hoy día, ese monstruo que tiene esas dos cabezas está desesperado. Entonces, por supuesto, que entendiendo el electorado, todos esos integrantes del pacto histórico, que nuestra candidatura es la que encuentra una absoluta conexidad desde el punto de vista político, ideológico y programático con esos postulados del gobierno nacional, se han venido de manera decidida a respaldar nuestra propuesta de cambio para todos los habitantes del departamento del Atlántico. En consecuencia, se lo juro por lo más sagrado, que ya otros serán los resultados la próxima semana, porque todas esas dos candidaturas están colapsando gradualmente y no van a tener ni la más mínima posibilidad de levantarse del sitio en donde hoy se van a encontrar postrados. Entonces nosotros vamos avasallantes de cara a obtener el respaldo ciudadano en el departamento del Atlántico para trabajar por esa necesidad de cambio que ellos claman. Trabajar por necesidad de cambio. Y hay un elemento aquí esencial, fundamental. La gente está preocupada por esas grandes propuestas que se traduzcan en decisiones, en acciones que mejoren la calidad de vida. Y a partir de este momento le voy a proponer al candidato Raimundo Marenco por la Alianza Democrática Amplia, ADA, que toquemos el tema de la educación en el departamento. ¿Se puede pensar en una ampliación de la cobertura y el fortalecimiento de la Universidad del Atlántico, pero en los municipios proyectar instituciones técnicas de carácter público es una fantasía, es una utopía? El país está demandando técnicos en todas las áreas y no existe una oferta
pública, porque privada es muy amplia, que le dé acceso a personas no solo de escasos recursos, sino de bien, con una calidad de la educación financiada directamente por el Estado. Desde su perspectiva, doctor Raimundo Marenco, ¿cómo está la educación en el departamento y cuál es su oferta para el electorado atlanticense? En general, la educación en el departamento del Atlántico, tratándose de educación media, está en crisis. La capacitación del docente resulta necesaria, fundamental, para adaptarlos a unas nuevas realidades en donde la tecnología juega un papel fundamental y estructural en la capacitación de los estudiantes. Sin embargo, vemos que hoy el Departamento del Atlántico apenas tiene un 47% de cobertura en materia de Internet, en materia de tecnología, a diferencia de lo que sucede con el distrito de Barranquilla, en donde prácticamente la cobertura es total. Entonces, mire de dónde parte el desequilibrio entre unos estudiantes de educación media de los municipios del Departamento del Atlántico en comparación con los de la ciudad de Barranquilla, partiendo solamente del acceso a la tecnología. Pero adicionalmente encontramos que hay mucho fenómeno de deserción escolar, pero por la pobreza que existe en el Departamento del Atlántico. Ahí tenemos otra falencia. Si a eso le sumamos una inestabilidad económica, dado los altos índices de pobreza que hay en el departamento, de 2.800.000 personas, 800.000 personas, 1.100.000 personas viven en condición de pobreza, 280.000 en condiciones de miseria y 270.000 víctimas alojadas en el departamento del Atlántico. Vemos que ni siquiera a los estudiantes, aunado a la calidad educativa, se le garantiza una formación integral en las instituciones educativas del Departamento del Atlántico. Y cuando me refiero a lo integral, no solamente es en la calidad educativa, sino en esos planes de alimentación escolar que tiene que suministrarle el gobierno departamental. Allí vemos en la última administración del señor Verano, se robaron 7.500 millones de pesos de los planes de alimentación escolar de escuelas de 20 municipios del Departamento del Atlántico. Y en la actualidad hay contratos a 8, 9, 10 años con empresas particulares para suministrarle los planes de alimentación escolar a los estudiantes, pero vemos que les están suministrando de almuerzo escolar un banano, una galleta y una leche que resulta ser un suero leche. Eso no es ni leche. Entonces, ¿qué pasa con los útiles escolares? ¿Qué pasa con los textos? ¿Qué pasa con esa formación en diferentes facetas de la educación? Cultura, deporte, recreación. O sea, está completamente abandonado un desarrollo integral de la educación en el Departamento del Atlántico, en las instituciones de educación media. Es que tampoco uniformes les garantizan a los estudiantes. Nosotros estamos proponiendo que sean las madres de las instituciones educativas, las madres de familia, las que entren a manejar los planes de alimentación escolar. El departamento tiene que garantizar la construcción de cocinas y la instalación de comedores para que ese beneficio realmente tenga una incidencia a nivel de la nutrición infantil y juvenil. Y con ello atacamos un problema de salud también, porque la desnutrición prácticamente los expone a una serie de enfermedades. En cuanto a los uniformes, en sus distintas facetas, culturales, deportivos o convencionales, también pretendemos involucrar a las madres de familia para que en lo posible ellas elaboren o confeccionen esos uniformes, o si no, con asociaciones de mujeres, pero la idea es tener una economía circular, que el dinero no salga a ningún contratista, y con eso generamos empleo para las madres y para las asociaciones de mujeres. Incluso hay casos en que ya las niñas tienen ese problema de pobreza menstrual
al año pierden un mes de clase porque ni siquiera tienen la posibilidad de comprar un paquete de toallas sanitarias a sus familias. Aquí, ¿qué cuesta suministrar un kit de aseo mensual para cada estudiante? Todo eso hay que plantearlo. Pero entonces ahora nos vamos al problema de la educación superior. Vea lo que ha dicho con las carreras técnicas. El departamento del Atlántico se está llenando de zonas francas, posibilitando la vinculación de jóvenes en áreas técnicas a estas empresas. Pero en la práctica, los jóvenes de los municipios no tienen esa capacitación técnica, y si no van desde el distrito de Barranquilla hacia esas empresas, no dándoles oportunidad a los jóvenes de los municipios en donde están instaladas esas empresas, llámese Galapa, llámese Malambo, llámese Baranoa, pues al no tener ninguna clase de capacitación técnica, por supuesto que no hay generación de empleo, no los beneficia esa cobertura de generación de empleo a ellos. Entonces hay que fortalecer esa parte desde la Universidad del Atlántico, desde la universidad pública. Pero ¿qué sucede en la universidad pública? Usted analiza el presupuesto del Departamento del Atlántico y en la práctica todo lo que corresponde para invertirlo en la universidad se encuentra concentrado en el presupuesto del departamento, rompiendo lo que establece el artículo 69 de la Constitución Política en cuanto a la autonomía universitaria. Y vemos que incluso hasta la estampilla Pro Ciudadela y otros rubros presupuestales se encuentran incorporados en el presupuesto del Departamento del Atlántico, y eso debería estar, ese presupuesto, en el poder del manejo de la Universidad del Atlántico, respetando esa autonomía para garantizar una prestación de calidad, cobertura, respaldar completamente la gratuidad que ya fue reconocida por este gobierno, pero ayudarlos con los subsidios en materia de transporte, ayudarlos con los almuerzos en la universidad, con los comedores universitarios. Y aquí hacemos eco de esa reforma a la Ley 30 que está proponiendo el Gobierno Nacional, en donde incluso se propone la construcción de unas guarderías al interior de las universidades para que estas madres jóvenes que no tienen con quién dejar a sus hijos puedan dejarlos allí mientras ellas estudian. Aquí lo desconcertante es que a pesar de la importancia de la juventud, de los estudiantes en el claustro universitario, prácticamente están segregados de ese nivel de participación amplio en los destinos de la Universidad del Atlántico. Incluso el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico no funciona en la Universidad del Atlántico, funciona en el edificio de la Gobernación. ¿Por qué le tienen miedo a las organizaciones sociales estudiantiles? ¿Por qué no funciona el Consejo Superior en el mismo claustro universitario? Es simple y llanamente porque le tienen temor y terror a que las organizaciones estudiantiles los confronten de cara a toda esa crisis que está viviendo actualmente la Universidad del Atlántico. Nosotros estamos proponiendo, ya bajo la presidencia del Consejo Superior, y sobre todo tener un representante del sector productivo afines con el estudiantado de la Universidad del Atlántico y con el entorno universitario, modificar esos estatutos para darle profunda relevancia y trascendencia al estudiantado. Una universidad sin el control de los estudiantes no puede existir, y para nosotros es vital, y se lo digo con conocimiento de causa y con un amor propio hacia la universidad de la cual soy egresado, y veo el drama y el sometimiento y la impotencia en la que colocan a esos jóvenes de 16, 17, 18 años en la universidad. Entonces, vamos a proponer las acreditaciones, vamos a proponer las
ampliaciones de carreras que sean afines con lo que necesita el desarrollo del Departamento del Atlántico, pero vamos a procurar darles la mano decididamente a todos los estudiantes, a la juventud, para entregarles lo que se merecen, y lo que se merecen es simple y llanamente la inversión del erario, del patrimonio público en su verdadero destino, que es el desarrollo, es el progreso, para trazarles unos mejores sueños, ilusiones y esperanza. Ese va a ser nuestro aporte decidido en cuanto a materias de educación en el Departamento del Atlántico. Por supuesto que uno se queda corto, pero vamos a arremeter profundamente para transformar la educación en el Departamento del Atlántico y la dignificación de esos jóvenes que inmerecidamente están siendo castigados sin motivo alguno, solamente por el hecho de tener la dependencia del Estado. La educación es el alma de la sociedad. Una sociedad sin educación es simplemente un grupo humano sin la capacidad de transformar la información en conocimiento. Lo que se desconoce no solamente se ignora, lo que se desconoce tiene un efecto negativo en la dinámica social. Las sociedades que están fundamentadas en el conocimiento tienen acceso a la ciencia, al desarrollo tecnológico y, por supuesto, mejoran su calidad de vida. La educación es un elemento fundamental en cualquier sociedad. Por eso nos atrevimos a decir que es el alma de la sociedad. Sin educación no hay pensamiento, y sin pensamiento es imposible actuar de forma correcta, de la manera en la que el mismo grupo humano espera que se comporten los miembros de una comunidad, de un colectivo, de una organización social. La educación entonces requiere en el departamento mucha inversión en infraestructura en las escuelas públicas, inversión en desarrollo de laboratorios en los colegios, en bilingüismo y en otras áreas. El doctor Raimundo Marenco está hablando de ponerle acento a la educación, que es esencial. Otro de los grandes temas que hoy preocupa a la ciudadanía es el estado de la salud en el Departamento del Atlántico. Pensar en hospitales que tengan la misma infraestructura de una clínica privada es una fantasía. Tener atención básica, inicial, privada, también como operador en los municipios, es imposible. ¿Cómo está el estado de la salud? ¿Cómo lo ha percibido usted en sus recorridos por los municipios y por el departamento? ¿Y cuál es su propuesta efectivamente para este tema en el departamento? El tema de la salud hay que repensarlo profundamente en el Departamento del Atlántico, en la medida en que el señor Verano nos instala un modelo, ese modelo es desechado, llega la señora Elsa Noguera e instala su propio modelo, y ese modelo ha sido lesivo, dañino, pero solamente hablando en temas de instalaciones hospitalarias. Pues ella implanta un modelo que ya prácticamente está fracasado. Luego de 2 años ya tiene un déficit de 70.000 millones de pesos ese modelo instalado. La atención en cuanto a entidades hospitalarias en el Departamento del Atlántico, por supuesto que hay toda la posibilidad de que se mejore, y hay toda la posibilidad de que la asistencia en salud pública tenga profundas garantías. Nosotros teníamos unos buenos modelos de salud. Esos hospitales por ejemplo, que era un hospital regional en Campo de la Cruz, eso quedó deteriorado y abandonado y olvidado. Y este nuevo modelo de salud simple y llanamente lo que procura es el debilitamiento de la
el sistema de salud público y el fortalecimiento de la salud privada, pero ahí se va una cadena de recursos. Nosotros lo que estamos proponiendo, explorando que haya posibilidad de una operación integral de todas las entidades hospitalarias en el departamento del Atlántico, y ese operador pues tenga que garantizar la prestación de servicios integral dentro de las instituciones del departamento del Atlántico. Ese es un modelo que hay que diseñarlo bien. Ya he tenido acceso a unas informaciones que pues la verdad que seducen mucho en cuanto a su viabilidad. Pero esa es una de las aristas de la salud en el departamento del Atlántico, que es la atención. Pero si uno mira, por ejemplo, el desastre ecológico, medioambiental que existe con el manejo del saneamiento básico y el agua potable en el departamento del Atlántico, pues ahí tenemos un problema de salud muy, muy profundo. El manejo del saneamiento básico en el departamento del Atlántico es dramático, es trágico. Y el problema del agua potable igualmente. Yo le he estado mencionando que ni siquiera hay la posibilidad de algunos habitantes del departamento del Atlántico de tomar un baño diario, cuando prácticamente el departamento del Atlántico está en el agua. Hemos recorrido lo que sucede en Repelón y es una situación completamente dramática, trágica e infrahumana. Ahí hemos visto sectores de viviendas construidos entre dos canales del distrito de riego. Cuando esos canales se tapan e ingresan a las viviendas, esas viviendas no tienen baño, no tienen cocina. O sea, ¿cuál es el desarrollo que nos plantean que han conseguido en estos últimos años en el departamento del Atlántico, cuando tienen en ese nivel de miserableza a unos seres humanos? O sea, ¿cómo podemos hablar de salud alrededor de instituciones hospitalarias cuando ni siquiera tenemos la intención de garantizar una salubridad pública que finalmente nos recarga los hospitales y las clínicas y los centros de atención médica? Si no hay acceso a agua potable, si no hay acceso a una nutrición, hay un problema profundo de hambre en el departamento del Atlántico. Usted tiene un ser humano frágil, mal alimentado, en unas condiciones de salud dramáticas, en una falta de acceso al agua potable. ¿Cómo quiere que la gente no se enferme aquí? Pero es que lo peor es que el sistema está hecho de tal manera que para que precisamente se enfermen y recarguen el sistema de salud, porque con salud preventiva no hubiese la necesidad de cargar todos estos hospitales y todas estas clínicas. Pero aquí hay algo dramático, y es que la sociedad en el departamento del Atlántico vive de espalda a una realidad que resulta ser cruel. Vean, en esta administración han eliminado el programa para atacar la causación de enfermedades transmitidas por vectores. No hay fumigación, leptospirosis, leishmaniasis, dengue. Si usted supiera la cantidad de personas que se mueren por dengue en el departamento del Atlántico. Ni siquiera hay una política de fumigación para evitar estos problemas que matan personas constantemente. Incluso por la proliferación de ratas en el departamento del Atlántico, pero en cantidades. Y ni siquiera hay una política pública para atender ese riesgo de muerte que hay en el departamento del Atlántico. Son comportamientos verdaderamente crueles. ¿A dónde se van los recursos para esos destinos? ¿Dónde están esos rubros invertidos? ¿Por qué eliminan un programa que salva vidas?
¿O es que creen que el departamento del Atlántico solamente es el norte de la ciudad de Barranquilla? ¿O solamente es el malecón? No, esto hay que cambiarlo. Este drama hay que erradicarlo. El ser humano merece valor y después se quejan de la inseguridad. Mire lo que estamos hablando, de temas de salud, de temas de educación, inasistencia alimentaria, problemas sociales. ¿Cómo no quieren que haya delincuencia aquí en este departamento? ¿Cómo pretenden que una persona le eliminen la subsistencia, le eliminen los ingresos, le eliminen una atención integral básica en materia existencial y después se quejan de los altos índices de criminalidad en el departamento del Atlántico? Por supuesto que nosotros, este tema de salud tiene que ser revolucionario. Nosotros no vamos a ser reformistas, vamos a revolucionar el tema de atención en salud para atacar desde la prevención todos esos fenómenos que recargan el sistema. La salud demuestra el nivel de eficiencia que tienen las políticas públicas. Si el modelo preventivo tiene un respaldo en un amplísimo desarrollo en la formación del personal, en la infraestructura y en la capacidad de resolver las situaciones imprevistas como los virus, las pandemias, las epidemias y todas estas enfermedades tropicales que abundan en nuestro contexto, entonces una política pública puede atender las demandas y los requerimientos de la sociedad. Pero si la salud es simplemente un negocio, un modelo que está concentrado para generar riqueza, tanto en lo público como en lo privado, en la contratación y en el manejo de los recursos, necesariamente se requiere una reingeniería social a este sistema, pero no para favorecer a otros, que no sea un quítate tú para ponerme yo, sino una inversión específica en atender las necesidades de la gente. Sube la temperatura todavía más en el termómetro. Una pregunta esencial, doctor Raimundo Marenco. ¿Qué haría usted frente a los Juegos Panamericanos? ¿Apoyaría esta iniciativa? Pareciera que desde el gobierno nacional estos juegos están desfinanciados. ¿Eso tendría un impacto positivo para la ciudad o simplemente sería publicidad como algunos dicen? Si hay unos rubros presupuestales dedicados de manera específica para ese fin, pues nosotros vamos a ejecutar el presupuesto conforme está diseñado. Y si hay la necesidad de respaldar con esos rubros presupuestales que puedan tener una destinación específica, por supuesto que lo haremos. Pero si implica sacrificar el bienestar social, el bienestar de la gente, la educación, la salud, obras de infraestructura en donde verdaderamente se necesiten, pues desafortunadamente nosotros no vamos a respaldar eso. Para nosotros la prioridad es la inversión social y la inversión en el ser humano. Y se lo digo con toda claridad porque ahí tenemos la amarga experiencia de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, en donde hubo una inversión multimillonaria en el distrito de Barranquilla con sacrificio de desarrollo social y hoy día son unos elefantes blancos todos esos escenarios deportivos porque allí a lo que menos se dedican es a la práctica de los deportes en cualquiera de sus disciplinas. Entonces, nosotros no vamos a promover la construcción de obras simple y llanamente para beneficiar a un grupúsculo de contratistas que son los que les alimentan las campañas electorales a este monstruo de dos cabezas. No. Mire que con esa plata, hoy están en crisis porque la alcaldía está quebrada y el departamento del Atlántico está quebrado y por supuesto que no hay plata para pagarle a esos contratistas. Y hoy día no tienen los recursos suficientes para salir a
abanderar esos procesos de corrupción electoral, de compra y venta de votos. Por eso es que incluso se ve algo de pobreza alrededor de las campañas. Es que están quebrados y están asustados porque no tienen plata. Ese aparente bienestar que tienen con vallas y con tonterías, la gente sabe que no es así. Incluso por ahí se comenta, se sugiere que viene una avalancha de dinero, no sé si será cierto, que el voto incluso lo están comercializando a 300.000 pesos. Pero aquí no hay plata. Estos contratistas no tienen el dinero. Y estos dos candidatos, este monstruo de dos cabezas, está preocupado. Porque es que el poder está en manos del elector. Entonces, lo que sea recreación y deporte, de manera sana, deporte a nivel amateur, recreación de la juventud, de los infantes, ahí vamos a dedicar todo nuestro esfuerzo, no con placitas y parquecitos, que ese es otro negocio, no, con otra clase de recreación, con un apoyo a unos proyectos culturales, con una revolución en el pensamiento del ser humano en el departamento del Atlántico. ¿Por qué le tienen miedo a eso? Allá es a donde nosotros vamos a orientar los recursos. Si hay un recurso disponible para apoyar estas competencias deportivas, se hace. Pero no vamos a sacrificar el bienestar social para enriquecer a los mismos contratistas de siempre. Por supuesto que no. Otro de los grandes temas que son inevitables en una conversación con quien aspira a liderar la administración pública en el Departamento del Atlántico es el empleo y, de la mano, la seguridad. ¿Cómo generar empleo y cuál es su propuesta para los jóvenes en el Atlántico? Si no hay educación de calidad, si no hay una educación superior, si no hay una educación técnica garantizada, por supuesto que no va a haber empleo. Ahí está el fenómeno, claro. Todas estas empresas instaladas en Galapa, en Malambo y en otros sitios del Departamento del Atlántico, pues prácticamente es nulo el desarrollo de empleo que generan para la juventud por toda esta situación que hemos comentado, porque no están capacitados, porque el Estado no les garantiza capacitación. Entonces, a partir de la capacitación técnica profesional, vamos a tener jóvenes en mejor capacidad y con mayores oportunidades de lograr empleo. Pero adicionalmente, estamos mirando el tema de la educación media, el aporte que pueden generar las madres de familia, las organizaciones de mujeres alrededor de estas actividades. En esa economía circular hay fuentes de empleo, pero vamos a tratar fundamentalmente de desarrollar el sector agropecuario en el Departamento del Atlántico y el sector turístico, pero un sector turístico no se puede desarrollar si no hay condiciones mínimas de saneamiento básico y de agua potable y unas tarifas de energía justas. Entonces, el campo queremos transformarlo completamente. Ese manejo de compuertas, manejos de distritos de riego. Nosotros proponemos la asociatividad en el Departamento del Atlántico para los sectores campesinos, para que pues se conviertan en empresarios del campo. Pero sobre todo, necesitamos una sociedad en paz. Si no hay una sociedad en paz, alejada de todos estos fenómenos de criminalidad, pues por supuesto que nada de eso contribuye con generación de empleo. ¿Cómo atacamos los fenómenos de extorsión? Para que los comercios vuelvan a recuperarse, vuelvan a abrir sus puertas, vuelvan a adelantarse procesos de emprendimiento en el Departamento del Atlántico en sus diversos sectores. Mire lo que tiene ahí el distrito de Barranquilla en la calle 37 con carrera 44, cadenas y cadenas de almacenes cerrados, las esteras en el piso.
¿Y eso a qué obedece? A las altas tarifas de los servicios públicos y a al exacerbado incremento de la carga tributaria. Y si nosotros no trazamos unas condiciones mínimas de acuerdo a unas políticas que tendrá que coordinar el Departamento del Atlántico, porque también existe confusión en cuanto a la verdadera finalidad de un departamento. Un departamento, pues, es prácticamente un coordinador entre las actividades de las alcaldías y el gobierno nacional. Pero ¿qué sucede? Un gobierno departamental que prácticamente está arrodillado al mandato y a la orden que impone el alcalde de Barranquilla. Mire lo que tiene el señor Verano. El señor Verano con el señor Char no va a hacer otra cosa que su vasallo, que su servil, porque la votación del distrito de Barranquilla reporta un 70% de la circunscripción electoral del Departamento del Atlántico, es decir, el alcalde de Barranquilla es quien pone al gobernador del Departamento del Atlántico y por supuesto que el gobernador ante semejante favor tendrá que ser su arrodillado. Nosotros estamos proponiendo una gobernación libre, una gobernación apartada completamente del control del alcalde de Barranquilla. ¿Y eso qué conlleva? Pues conlleva la oportunidad de que el Departamento del Atlántico maneje su propio presupuesto en procura de invertirlo en los sectores productivos y sobre todo en esos sectores agropecuarios para impulsar todos esos proyectos turísticos, de ecoturismo, de agroturismo, o el mismo turismo que se desarrolla en la zona costera del Departamento del Atlántico. Eso nos genera una independencia y por supuesto que nos genera capacidad de inversión y eso construye empleo. Entonces, adicionalmente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a trazar unas políticas, pero esas políticas se trazan de la mano de actos de gobierno. Nosotros vamos a gobernar el Departamento del Atlántico, no lo vamos a administrar. ¿Qué sucede con estos últimos alcaldes? Pues por ese arrodillamiento que tienen, con estos últimos gobernadores, con ese arrodillamiento que tienen con el alcalde de Barranquilla, pues simple y llanamente se convierten en unos administradores. El gobernador del Departamento del Atlántico no expide actos de gobierno porque se lo impide el alcalde de Barranquilla y se lo impiden aquellas personas que los colocan en ese cargo, llámense sectores económicos, llámense contratistas. Allí los colocan en ese cargo y tendrá que ser un subordinado de los emporios económicos en el Departamento del Atlántico. Nuestra gobernación va a ser libre, absolutamente apartada de cualquier clase de imposición que pretenda ejercer el alcalde de Barranquilla, y es lo perverso del sistema. Así dañan la inversión en el gobierno departamental. En consecuencia, pues esa generación de empleo va aparejada a una necesidad de independencia del alcalde de Barranquilla. Antes, por el contrario, durante nuestra administración vamos a expedir actos de gobierno a nivel general en el departamento que tendrá sí o sí que cumplir el alcalde de Barranquilla. O lo cumple, pero lo va a cumplir, al igual que el resto de alcaldes en el Departamento del Atlántico. Ha subido la temperatura hoy en el termómetro y el tiempo ha pasado rápidamente. Candidato Raimundo Marenco, ¿va a haber salsa el 29 de octubre? Y bembé. Y bembé. Usted toca percusión, me dijo alguien por ahí, ¿no? Sí, congas, timbales, bongo, sí, seguro. La música también va por nuestras venas, así como la necesidad de trabajar por un pueblo libre también corre por ¿Hará nuestras fiesta venas. de cierre y fiesta de celebración? ¿Sabe que yo siempre pienso en eso? De celebración, no hay nada que celebrar ante la necesidad de reivindicar a un pueblo que se ha encontrado
oprimido. ¿Y dónde y con quién esperará los resultados? Tranquilo, en mi casa o con mis amigos, no sé, pero celebración no. Antes, por el contrario, un compromiso decidido a asumir una responsabilidad que clama la población, y nosotros no vamos a ser inferiores a ese mandato y vamos a cabalgar decididamente desde el primer día de la administración hasta el último día en procura de reivindicar y redignificar a un tejido social que se encuentra completamente deteriorado, abandonado, olvidado, destruido y excluido de un desarrollo humano que medianamente tiene la obligación y el deber de garantizar un Estado. Y una ñapa, ¿se gobierna con los amigos o con los mejores? Se gobierna con los amigos. Se gobierna con los amigos con los que uno tenga una afinidad e identidad política. Porque el problema de gobernar con mejores es que uno no sabe qué es lo que tienen ellos en mente y uno no sabe si actúan de una manera sensata o se convierten en un germen que contamina todo un proceso democrático, una administración pública, una necesidad de reivindicar. Pero lo que sí es que vamos a gobernar con amigos capaces, pero sobre todo a mantener el control de la administración. Nosotros no vamos, jamás de los jamases, a seccionar la administración como si fuese un ponqué en donde cada quien toma su tajada. Todos van a tener un control. Toda la ciudadanía tendrá el respaldo de que cada secretario tendrá la obligación y el deber de funcionar en procura de la defensa de los intereses de la gente, necesitada, no necesitada, empresarios, desempleados, todos tienen que servir como lo señala la Constitución política desde su preámbulo, cuando señala el pueblo de Colombia, y después del pueblo de Colombia vienen las demás instituciones, y dentro de esas instituciones nosotros somos servidores públicos, obligados irrestrictamente a obedecer un mandato popular, y seremos los servidores de la gente, y cada secretario tendrá que servirle a la gente, y ese control lo vamos a tener muy amarrado nosotros. Muchísimas gracias, candidato Raimundo Marenco, por estar con nosotros hoy en el termómetro por CTV Barranquilla. Julio, muy amable, muchas gracias. Por último, invito a todas las personas que nos están viendo que este 29 de octubre vayamos a las urnas de manera decidida a romper con un continuismo que pretende perpetuarse en el poder y en la hegemonía en el departamento del Atlántico. Es un monstruo de dos cabezas. Cualquiera de esas dos cabezas que a ellos les perviva va a ser la razón del deterioro y del daño de la sociedad en el departamento del Atlántico. Raimundo Marenco, una opción diferente, distinta, que lucha en esta contienda política en procura de alcanzar el poder de cara al beneficio de todos los habitantes del departamento del Atlántico. Recuerden el primer lugar en el tarjetón de la gobernación del departamento del Atlántico, y siempre nuestra lealtad y nuestro compromiso de asumir fervientemente nuestros postulados de cara al beneficio de ustedes. Muchas gracias, doctor Raimundo Marenco, candidato a la gobernación del Atlántico por el partido ADA. Lo hemos visto. El departamento tiene diferentes perspectivas, ángulos, miradas, modelos, estilos de liderazgo y propuestas políticas. El tarjetón, el 29 de octubre, tiene opciones. Elija bien. No se quede sin votar. Acuda temprano a la cita con la democracia. Si llueve, saque el paraguas, y todavía más, concéntrese en
no quedarse fuera porque a las 4 de la tarde cierran la puerta. Bajo esta perspectiva, entonces, hay que votar y elegir bien por aquellos que se parecen cada vez más a aquello en lo que usted piensa. No olvidemos nunca esto. No existe yo sin nosotros. Lo mejor de todos para ti y lo mejor de ti para todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el termómetro por CTV Barranquilla. Nos estamos viendo en todas partes.